Hola jóvenes, les habla su profesor Gabriel Baos. En el día de hoy voy a estar explicándoles el último tema del año que corresponde a la crónica periodística. Ustedes saben que nuestro tiempo académico está dividido en 3 periodos y ya estamos en el tercer periodo. Ya ustedes tienen una guía robusta y este es el último tema de tercer periodo. Con esto cerramos nuestro año académico. Entramos en el tema de la crónica. ¿Qué es la crónica? Partamos de la explicación de la palabra. Tiene una raíz que proviene del griego, que es la palabra cronos. ¿Qué significa cronos? Tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Usted conoce esos aparaticos para medir el tiempo en carrera. Se llaman como cronómetro, es decir, la medición del tiempo. Cronos, entonces, significa tiempo. ¿Y por qué se relaciona con la crónica? Porque la crónica, precisamente la base de ella, es la narración de hechos cronológicamente. Es decir, en la linealidad del tiempo en que se fueron desarrollando los sucesos de algún acontecimiento que al final es el que se está mostrando. Te preguntamos aquí si has leído en algún momento alguna crónica periodística o visto algún programa de crónica. Seguramente lo has hecho. En los canales tradicionales pueden encontrar programas como Séptimo Día, como Los Informantes, que te muestran historias de una forma cronológica, te presentan personajes que vivieron, que son testigos de la situación. Y en los periódicos lo encuentras cuando ves la narración de un asesinato, cuando ves la narración de una tragedia ambiental, puede ser un huracán, un terremoto, cosas así, cuando ves la narración de los resultados deportivos de un partido, cosas como esas son crónicas. A continuación, te ponemos la siguiente crónica que titula Muere hombre a quien le inyectaron silicona líquida en sus glúteos mientras una familiar se debate entre la vida y la muerte. La idea es que leas esta crónica, que te asocies con ella, que la tomes y la conozcas, para que así puedas ir entendiendo el resto del tema. Entonces, la crónica periodística es un tipo de redacción del periodismo literario. ¿Qué es lo más importante de ella, chicos? La narración cronológica de los hechos. A partir de ahí se puede entender se puede asimilar gran parte de la veracidad de la narración. Cuando los hechos están siendo narrados cronológicamente, nos permite a nosotros como lectores o como quienes consumimos los programas de televisión, nos permite entonces poder darle o asimilarle mayor veracidad a esa narración. ¿Por qué? Porque la cronología nos permite seguir los hechos tal cual como sucedieron. Si alguno de los hechos no está narrado o si vemos que la temporalidad no coincide, nos hace automáticamente perder credibilidad ante ese texto o ante ese programa. Características de la crónica. Está dirigida a un público amplio. Por supuesto que sí, muchachos. Las crónicas se hacen para casi cualquier tipo de público. Y cuando digo casi para cualquier tipo de público es casi para todo el mundo. Porque, bien, usted puede pensar, no, pero es que esta persona es analfabeta. No importa, está en los programas de televisión. Y ahí también se hace el consumo de esas crónicas que se nos dan. Entonces, la crónica debe tener esa capacidad de poder ser entendida por todas las personas. Por eso los cronistas, que son los que se encargan de escribir o narrar la crónica, esos personajes evitan usar un lenguaje muy rebuscado, con palabras demasiado desconocidas, porque la idea de ellos es que todo el mundo les entienda. Es un relato, porque hay alguien que está contando la historia y esta persona te está brindando los detalles que te van a permitir conocer a fondo y poder creer esa historia. Bueno, ya dijimos que está en un lenguaje sencillo, lo mencionamos ahorita. Abarca variedad de temas, por supuesto. La crónica abarca casi todo tipo de temas, sociales, económicos, políticos, deportivos, naturales, de lo que sea. Usted podría simplemente tomar y escribir una crónica de COVID-19 y tendría que empezar en diciembre cuando se dio el primer brote en China,
en la ciudad de Wuhan, y ahí empieza a desarrollar todo lo que fue pasando, el primer brote en Europa, el primer brote en Norteamérica, en Sudamérica, y ver cómo el mundo hoy en día está infectado por este virus que pues está haciendo bastante daño. Y usted haría una narración cronológica siempre tratando de llevarle a su lector la veracidad en todo. Seguimos. Es minuciosa en la descripción. La descripción debe ser detallada, debe ser muy detallada. ¿Qué tiene de importante el ser detallado? Que el lector va a poder conocer todos los hechos, todos los hechos. Cuando el lector conoce todos los hechos, entonces puede ser una persona que también transmita esa narración. Cuando se nos dice que la crónica está narrada por un testigo presencial, no es precisamente porque, por ejemplo, encontramos en un periódico que se nos está narrando un asesinato. Entonces, no es precisamente que el cronista haya estado en el lugar de los hechos, pero sí que el cronista hizo la investigación debida y que a su mano tuvo tal vez cámaras de seguridad o testigos presenciales. Entonces el cronista, partiendo de los testigos presenciales, hace la narración con todas las pruebas que tenga. Por supuesto que también está la opción del testigo presencial. ¿Cuándo es un testigo presencial? No nos vayamos a la historia de un asesinato, vayámonos a la historia de un partido de fútbol. Pues el cronista ni siquiera necesita estar en el estadio, pero está con un televisor viendo todo el partido, tiene acceso a las entrevistas, todo eso. Entonces eso le permite a él mostrar la historia tal cual como sucedió. Contrastes entre la crónica y la noticia. No son lo mismo. No son lo mismo. Tienen algunas diferencias que no permiten que sean tomadas como el mismo tipo de texto. La principal diferencia entre la crónica periodística y la noticia está en que la última se restringe a describir una información determinada. Es decir, la noticia te muestra la situación, pero la crónica te trata de narrar todo lo ocurrido. Vamos a hacer la explicación más clara. Tenemos un partido de fútbol. La noticia te muestra el resultado. Colombia le ganó 3-0 a Venezuela con goles de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, si no me equivoco. Ahí tienes la noticia. Un buen partido, te muestran los cambios, pero la crónica te tiene que narrar desde el primer momento. No es que te va a decir que este jugador se la pasó a este y este y a este, no. La crónica te va a hablar de los sucesos más importantes, pero que a través de ellos vas a entender tú el por qué se dio ese resultado. Porque es que en las noticias te muestran los goles, bueno, este gol, este gol, este gol, pero la crónica te va a permitir entonces conocer cuáles fueron esos detalles que le permitieron a Colombia ser superior a Venezuela. Entonces la crónica es más profunda. La estructura no son diferentes. La crónica por su lado, como tal, no está dimensionada en la misma forma en que está dimensionada una noticia. La crónica es un poco más libre, precisamente por el hecho de contar con tantos componentes, como lo son los testigos, como lo son la posibilidad de investigar más a fondo todas esas situaciones que generaron el hecho que tú quieres describir. Entrada. Retomo. Entrada. La entrada de la crónica periodística generalmente se compone de una frase corta a un título que puede estar acompañado de un antetítulo y un subtítulo. Muchachos, lo que es el título y la parte principal, la parte con la que iniciamos la crónica, debe ubicar al lector en varios contextos. El lector debe saber en qué momento se dio, cuándo se dio, dónde se dio. Eso te va a permitir ubicar al lector y además generarle a él
como la necesidad de leer ese texto. Entonces, tienes que saber iniciar la entrada de tu crónica de esa manera. ¿Dónde? ¿Cuándo? Si hay un cómo, si hay un por qué. Explicarlo de la manera más breve posible. El cuerpo de la crónica, como hemos dicho anteriormente, es detallado. El cuerpo debe ser detallado, debe haber detalles, debe haber una investigación a fondo de los hechos, porque esto es lo que permite darle la categoría de crónica. Si la comparamos con la noticia, tenemos que tener claro que la crónica es algo más profundo, es algo más completo. No quiere decir que la noticia en sí sea mala, sino que es una forma diferente de contar. Entonces, dependiendo del público que quiera consumir esa noticia, que quiera entender la noticia, que quiera conocerla, pues él buscará la manera, si la noticia es suficiente o si la crónica lo llena más. La conclusión de la crónica tiene subjetividad, es decir, el escritor tiene la posibilidad de incluir su pensamiento, su juicio, no con el fin de llamar a algo malo y a algo bueno, no, más bien con el fin de hacer reflexionar al autor sobre la situación para tratar de seguir por el mismo camino o evitar que ese tipo de situaciones se presenten nuevamente. Tipos de crónicas periodísticas. Crónica de sucesos. Ahí está explicada. Este tipo de crónicas tratan sobre hechos relacionados con la violencia y actos delictivos. Crónicas políticas, que tiene que ver con todo el campo administrativo, sea del país, sea de la ciudad, sea del departamento o sea a nivel mundial. Crónica deportiva, que trata precisamente eso, hechos de situaciones deportivas. Crónicas de sociedad, los eventos sociales que digamos son ese tipo de crónicas sí está más seleccionada en el tipo de personas que las leen o que las ven. Porque normalmente este tipo de crónicas se dan en contextos de periódicos o en las partes de los periódicos que tienen más acceso, en las que tienen más acceso personas de recursos económicos fuertes. Crónicas de viajes, que te cuentan pues las experiencias de lugares, que también lo podríamos comparar con lo que es una reseña, ¿no? Es como contar lo que se vive en un lugar, de qué manera se vive, los lugares a los que puedes ir en esa ciudad o país que estás visitando, los hoteles, todo lo que puedes hacer. A eso te serviría una crónica de viaje. De acuerdo a la intención del cronista autor, tenemos la crónica informativa o la crónica opinativa o interpretativa. Diferencia: la crónica informativa te va a informar con todos los detalles posibles. La crónica opinativa es un espacio con mucho parecido, pero no igual a la columna de opinión. ¿Por qué no igual? Porque la columna está bien clara dentro de un periódico cómo se ubica. Pero ¿por qué parecido? Porque el cronista tiene la posibilidad de apelar a su juicio para decir ciertas cosas, pero como lo dije anteriormente, siempre tratando de tener la posibilidad de que sus lectores puedan reflexionar sobre ciertas situaciones. Vas a resolver esta actividad teniendo en cuenta la crónica que aparece en esta guía. Desarrolla los siguientes puntos. ¿Cuál es el tema de la crónica? Ahí tienes la relación de la imagen. Hay que tener muy presente esto, muchachos. Las crónicas utilizan, cuando es periodística, impresa, utilizan imágenes. Tenemos que tener claro por qué se usa una imagen. A veces la imagen ni siquiera es una imagen tomada de los hechos sucedidos, pero tiene relación. Entonces es lo que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la relación? En el punto 2, busca una crónica sobre un hecho noticioso que haya sido reportado por dos diferentes medios de comunicación. Puedes buscarlo impreso o digital. Agrega las crónicas a tu tarea a través de fotos, copia y pegue, y vas a explicar la diferencia entre los títulos, los temas que abordan, si son diferentes, por qué no, si emiten los cronistas juicio de valor, es decir, si ellos opinan, existe alguna diferencia en la cronología de los hechos narrados. Como es la misma noticia en dos medios diferentes, pues vamos a tratar de ver si lo narran de la misma manera.
3. Teniendo en cuenta la situación de pandemia global, elabora una crónica donde narra los hechos ocurridos a lo largo de este periodo. Para ello deberás. Ahí tienes lo que te hablaba hace un rato, que era elaborar una crónica a partir de la situación pandémica que vivimos. Muchachos, estos son ya todos los temas del año. Nos estamos viendo en nuestras clases, ya saben que nos pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp laboral, en horas laborales, o a través de los Facebook. Que Dios les bendiga, que estén muy bien.